Hoy presento a la querida escritora de literatura infantil y juvenil, Elsa Bornemann. Ella nació en Buenos Aires el 20 de febrero de 1952, en el barrio de Parque de los Patricios, ciudad de Buenos Aires. Su madre, Blanca Nieves Fernández, argentina, descendiente de portugueses y españoles. Su padre, Henry Bornemann, alemán, de profesión relojero, experto en relojes de torres y campanarios, quien llegó al país por un trabajo y echó raíces acá. Elsa Bornemann era la más pequeña de 3 hermanas, Hilda, Margarita y Elsie, como la conocían los íntimos y como solía firmar cartas y dedicatorias a sus lectores. Se casó a los 18 años con un hombre japonés viudo y con 2 hijos pequeños a los que crió. Profesora de letras, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de inglés, alemán, italiano, latín y griego. Ejerció la docencia en todos sus niveles. Dictó cursos y conferencias, integró mesas redondas y jurados, asistió a múltiples seminarios y congresos, dio numerosas charlas en establecimientos educativos y culturales del país y del exterior. Es una de las más destacadas escritoras argentinas para niños y jóvenes. A los 16 años logró que la editorial Edicom le publicara el libro Tinque Tinque, versicuentos, en 1970. Su segundo libro, El espejo distraído, fue publicado en 1971. Esta es una obra de poemas, canciones y versicuentos, noticias divertidas y raras, personajes ingeniosos, juegos con el lenguaje. Como la mayoría de sus cuentos y poemas, se sigue reeditando y se publican en libros escolares de todo el país. Su obra abarca el cuento, la novela, la poesía, el amor, el humor y el terror. Compuso canciones y piezas teatrales y ha elaborado antologías de cuentos tradicionales de diferentes etnias, ensayos, traducciones y prólogos. Muchas de sus obras se han publicado en Japón, Israel, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica y Europa. Recibió amplios reconocimientos nacionales e internacionales. Algunas de sus obras vendieron más de 100.000 ejemplares. De sus cuentos de terror destaco el cuento Aquel cuadro, una historia inquietante que recomiendo para lectores amantes del miedo. En los últimos años, las ediciones de sus libros en Alfaguara superan los 2 millones de ejemplares. En la vida uno no puede impedir que sea una criatura la que sufre. Pienso que, incorporada a la literatura, puede leer su problemática como si fuera un cuento. Esto decía la autora sobre los temas que ella tocaba en sus cuentos. Hay que tener objetivos claros y lograr que la historia no dañe o paralice al niño. Mi interés es que piensen, es que expresen sus propias vivencias y emitan sus opiniones. En ese sentido, una de mis estrategias es el trabajo con los finales abiertos. Respondía sobre cómo tratar temas como la muerte o la enfermedad en textos para chicos y jóvenes. En 2013 se realiza la muestra Elsa Bornemann Ilustrada en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. La muestra fue declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina en 2014. Se denominó Elsa Bornemann a la sala de lectura para adolescentes de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina. La autora tiene más de 35 libros publicados, más antologías, publicaciones de educación inicial y primaria. Algunos de los títulos son El cazador de aromas y Cuento con caricias. La colección Pétalos de poesía para niños fue editada por Editorial Latina en 1975. La recopilación fue realizada por Elsa Bornemann y constaba de 8 volúmenes de importantes autores: Rafael Alberti, Elsa Isabel Bornemann, María Hortensia Lacó, Federico García Lorca, Frida Schul de Montovani, Juan Sebastián Talión, Pedro Juan Vignale y María Elena Walsh. El mismo año, Editorial Librerías Fausto publica Un elefante ocupa mucho espacio, con 15 cuentos.
Este libro marca un quiebre en la obra de la autora, ya que es prohibido en la última dictadura cívico-militar argentina, en 1977. El Poder Ejecutivo prohibió la distribución, venta y circulación de este libro en todo el territorio nacional, como también censuró otros libros infantiles como La Torre de Cubos, de Laura Devetach, o El pueblo que no quería ser gris, traducido por Augusto Bianco. Secuestraron los ejemplares de Un elefante ocupa mucho espacio y clausuraron la editorial. En el decreto aludían a que esos cuentos agraviaban la moral, la familia y el ser humano y que tenían una finalidad de adoctrinamiento. Con el retorno de la democracia se pudo volver a publicar esta obra. Investigando para esta presentación, me encontré con este titular: Tesoros de cuarentena, Elsa Bornemann y la censura. Un elefante ocupa mucho espacio. En la web de la radio Futura 90.5 de La Plata. En la bajada decía: se recuperó una cinta que incluye una entrevista a la célebre autora realizada en 1987, un testimonio emotivo para entender cómo actuó la dictadura en el campo del arte. El periodista Carlos Sade me permitió compartir con ustedes la voz de Elsa Bornemann una década después de la prohibición de su libro. Y esta gente tan megalómana se creyó que, por ejemplo, el cuento de los Comesoles estaba dedicado a ellos, El Año Verde. También distorsionaron totalmente, porque el cuento Un elefante ocupa mucho espacio. Yo en realidad lo escribí porque nunca me gustaron los circos, salvo los magos, los trapecistas, que me siguen gustando, me encantan. Nunca me gustó el animal así, sometido a esas torturas para que hagan otras cosas similares a nosotros. Y bueno, he llegado a la conclusión de que nos consideraban a nosotros como pueblo animales, ¿no es cierto? Porque ese cuento también, leído, para nada que ver con los circos. Circo, país, pueblo, animales, ellos se sintieron los domadores. No sé, se autodedicaron la mayoría de los cuentos. Y ahora, bueno, nos podemos reír, ¿no? Un año antes, el libro había sido incluido en la lista de honor del IBI internacional. Luego, la censura. Confesó años después para La Nación Revista: como decían que los milicos venían entre las 2 y las 5 de la mañana, casi no dormía. Ahora cualquier ruido me despierta. El miedo hizo que ella dejara de escribir por muchos meses, pero luego, como decía, siguió escribiendo contra viento y marea. Para los cuentos de terror decía trabajar con el miedo subterráneo. Explotó la ambigüedad y el vuelo de la imaginación. Elsie escribía sobre dolores y alegrías. Debido a un accidente se quemó gran parte de su cuerpo y esto la llevó a tener que pasar por múltiples operaciones y una larga recuperación de más o menos 3 años. Luego el suicidio de su padre, embarazos perdidos. Pero le escribió al amor de los niños y los adolescentes. Del libro de Los chicos enamorados 2004, este poema, Puentes. Yo dibujo un puente para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles, de piedra, invisibles. Y tú, ¿quién creyera? No los ves siquiera. Hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno. Mas, como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres. Elsa testimonia: a lo largo de 6 meses no pude escribir. Superado ese lapso, compuse la novela titulada Willem van Budin o El último mago, publicada enseguida por Editorial Fausto, y a partir de ahí continué con la escritura contra viento y marea,
pero la prohibición afectó particularmente mi relación con la existencia. Y continúa diciendo, en especial debido a la gran cantidad de personas que decían apreciarme, quererme, y que se borraron por completo a causa del decreto militar. Por extensión arbitraria del mismo, tuve vedado el acceso a todo establecimiento de educación pública, de cualquier lugar de la Argentina y de cualquier nivel, hasta que terminó la dictadura. Del libro Las Mil Grullas. Naomi y Toshiro son dos niños de Hiroshima, de 1945, unidos por el cariño y el afecto. El verano los sorprenderá con un sol estallando. Es la bomba atómica. En un acto de amor incomparable, Toshiro hará con sus manos 1000 grullas para salvar a su amiga. Algunos de sus numerosos premios son: en 1972, Faja de Honor de la SADE por El espejo distraído, su segundo libro. En 1976, El elefante ocupa mucho espacio, fue incluido en la lista de honor IBI. Premio San Francisco de Asís en 1977 por toda su obra en beneficio de la infancia. En 1986, cuadro de honor del Premio Internacional Hans Christian Andersen en Suiza. 1994 y 2004, Premio Konex de Platino para Literatura Juvenil. En 1995, Medalla Alicia Moró de Justo. Premio Pregonero de Honor 2006. Desde que ella no está, su hermana Margarita lleva sus cuentos y versos por jardines, escuelas y eventos. Ella suele contar que el libro Una trenza tan larga la escribió Elsie en homenaje a los peinados que debía soportar Margarita cuando eran niñas. En 2018, el libro Un elefante ocupa mucho espacio fue leído por Margarita en Italia, más precisamente en el Festival Matota de Torino. En 2017, un jardín de infantes de Mendoza fue llamado oficialmente Elsa Isabel Bornemann. Los textos de Elsa inspiran actividades creativas en las aulas de jardines, escuelas, ferias y talleres. Esta boda fue realizada por los niños del taller de cuentos y juegos de SADE 3 de febrero, Léeme un cuento, en Pablo Podestá. Luego de la lectura del poema Se mató un tomate. Fragmento de El año verde, cuento del libro censurado. Asomándose cada 1 de enero desde la torre de su palacio, el poderoso rey saludaba a su pueblo, reunido en la plaza mayor. Como desde la torre hasta la plaza medían aproximadamente unos 700 metros, el soberano no puede ver los pies descalzos de su gente. En una entrevista del año 2000, Elsie dijo: «Me fallaron los griegos que decían que al que los dioses aman, mueren jóvenes. Entonces yo pensaba que me iba a morir muy jovencita. Va pasando el tiempo y digo, entonces los dioses no me aman». Los dioses quizá la escucharon y a los 61 años, el 24 de mayo de 2013, cruzó el puente y dejó a sus lectores parte de ella.